conversatorio Uniendo Voces, Conversaciones Ciudadanas por la Democracia en el Perú. Mi nombre es Yanira Dávila y esta tarde seré la moderadora de este espacio impulsado por la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Red Pública, iniciativa de promoción de la participación ciudadana impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Antes de iniciar nuestra programación, quiero agradecer a todas las personas presentes y mandar un saludo a todas aquellas que se encuentran conectadas a la transmisión en vivo, mediante las redes sociales de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUC y de Red Pública. A quienes están presentes, se les ha entregado una hoja para que puedan formular sus preguntas y comentarios para hacerlas llegar a nuestros panelistas. Ahora queremos darle paso a Denise Ledgar, oficial de Gobernabilidad Democrática del PNUD, para que nos exponga sobre la iniciativa de Red Pública. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Bueno, para mí es además una emoción especial porque no venía a este auditorio desde la pandemia, desde antes de la pandemia, y esta facultad especialmente. Bueno, desde el PNUD realmente estamos muy entusiasmados por poder presentar este conversatorio y comentar sobre algunos de los hallazgos preliminares que se han obtenido de 40 conversatorios ciudadanos que se realizaron con jóvenes de las 5 macrorregiones del país, del norte, del sur, del centro, del oriente y de Lima metropolitana. Y para nosotros es particularmente satisfactorio porque podemos ver a la juventud cada vez más identificada con Red Pública y con las vías para lograr el objetivo inicial de su nacimiento, que fue el contactar a la ciudadanía con los tomadores de decisión. Red Pública nace hace 2 años, durante la pandemia, y nace como una iniciativa innovadora impulsada por nosotros, por el PNUD, en un contexto de pandemia, pero no solo de pandemia, en un contexto de inestabilidad política y social, y la idea era cómo acelerar la participación ciudadana y cómo lograr crear algunos espacios de articulación entre la ciudadanía y los tomadores de decisión, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, y acelerar la participación ciudadana además con el objetivo de alcanzar el Objetivo de Desarrollo 16, que es el de la consolidación de la paz y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. La idea era aportar a la gobernabilidad a través de la generación de este espacio para que la ciudadanía y en especial la juventud pueda hacer oír su voz para poder priorizar demandas, para poder elaborar propuestas que lleguen tanto a la opinión pública como a la toma de decisiones. En el contexto actual, sobre todo, en la crisis que estamos viviendo, Red Pública está cumpliendo su rol como articulador ciudadano, sobre todo con las instituciones públicas. Esto resulta particularmente importante, sobre todo si consideramos la baja legitimidad de las instituciones públicas, la poca confianza ciudadana, no solamente de los ciudadanos hacia las instituciones, sino de los ciudadanos con los propios ciudadanos. Es decir, la confianza interpares, que en estos momentos, a nivel comparativo de la región, estamos por los últimos lugares. Nosotros lo que pretendíamos hacer era promover una mayor participación ciudadana, que en el caso del Perú está en el 5%, 5.3%, que está más bajo del promedio de la región. Y también sabemos que hay algunos canales de participación ciudadana más institucionalizados que no han dado los resultados que se esperaron en el momento de su creación. Es por eso que la idea fue poder brindar una herramienta que sea una plataforma, que se convierta en un espacio dinámico para poder generar
¿no? Este encuentro entre ciudadanía y Estado. Red Pública cuenta con numerosos aliados. La idea es que es una plataforma, un espacio de alianzas y de distintos sujetos que se interrelacionan entre sí, ¿no? Nosotros Red Pública está apoyado por Tech for Democracy, por la Asociación Civil Transparencia, por la Secretaría Nacional de Juventud, la CENAJU, la Secretaría del Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo de Ministros y el Proyecto Especial Bicentenario. Entre estas alianzas destaca la alianza que tenemos con la Escuela de Gobierno de la Católica, porque es importante no solamente poder trasladar las demandas ciudadanas, sino que la Escuela de Gobierno nos ayude a poder transformar estas demandas, preocupaciones, percepciones, peticiones de los ciudadanos técnicamente en insumos para poder elaborar políticas públicas. Entonces, el objetivo principal e inicial de Red Pública sigue vigente, además que es la construcción de una agenda ciudadana en función a las propias propuestas recogidas de la ciudadanía y que sirvan de insumos para poder construir una agenda que contenga políticas públicas viables, pero sobre todo legítimas. La idea es que esta agenda ciudadana pueda ser dinámica, viva y pretende recoger además las demandas y percepciones en los distintos contextos en los que vaya atravesando el país. Sabemos que el contexto además es variable y cambia continuamente. Por lo tanto, es importante que esto se vaya retroalimentando y por eso es que esta plataforma, sobre todo a nivel digital, es un espacio para que sea la propia ciudadanía, especialmente los jóvenes, lo que la vayan retroalimentando. Como saben, no sé si es que saben, pero Red Pública se alimenta a través de su plataforma digital, que es redpublica.pe, y al inicio también hicimos varias encuestas que las hicimos con el Instituto de Estudios Peruanos para poder recoger en ese momento telefónicamente, porque como les digo, esto nace en el contexto de pandemia, y para poder recoger e identificar cuáles son los temas más relevantes para los peruanos y las peruanas y que formarán parte de una agenda ciudadana real, no una agenda ciudadana que se queda en discusiones y en que a veces no pueden traducirse en políticas públicas de real interés para todos y todas. Red Pública, una vez que recoge las propuestas ciudadanas y después pueden también encontrar, creo que tenemos unos brochures, unos cuadernillos con varias de las propuestas ciudadanas que hicimos en toda esta primera etapa. Nosotros las hemos categorizado como en tres o cuatro partes. Aquellas propuestas que tienen que ver con una iniciativa legislativa, aquellas propuestas que tienen que ver con políticas públicas a nivel nacional, otras que tienen que ver con políticas a nivel de gobiernos locales y otras que son iniciativas ciudadanas. Por lo tanto, con ese insumo nosotros queremos generar incidencia y para esto tenemos tres rutas, digamos, principales. Una de las rutas es la ruta político-electoral. Entonces, hay propuestas, porque nosotros también impulsamos varios proyectos por ejemplo, con el Jurado Nacional de Elecciones, tenemos acceso a varios partidos políticos, aparte tenemos proyectos con el Congreso, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que estas propuestas lleguen a ellos? Ahí es donde Red Pública entra a articular. Eso es una vía. Asimismo, con el Ejecutivo, si existen políticas urgentes que además cuando se recogen, se filtran en función a los objetivos de desarrollo sostenible y en función también a los territorios, a ver de dónde viene cada demanda y cuáles son las necesidades y problemas más importantes desde un enfoque territorial. Esa es una forma. La otra, la segunda ruta, que le llamamos la ruta activista, aborda una intervención en espacios públicos y artísticos culturales, que está vinculado a propuestas ciudadanas y contempla también incidir en medios de comunicación tradicionales, alternativos, instituciones públicas que puedan acoger e implementar estas iniciativas también.
Tiene que ver con campañas comunicacionales, campañas de incidencia y algunos temas que son de importancia, sobre todo de los jóvenes y las jóvenes. Finalmente, contamos con una ruta tecnológica y esta tiene como objetivo hacer frente a diversos desafíos desde una mirada de soluciones digitales. Con ese norte se viene promoviendo dentro de Red Pública también una línea de acción denominada GovTech, que lo que hace es simplemente incubadoras, hackatones, que las hemos hecho en Cajamarca, las hemos hecho en Piura, las hemos hecho en Arequipa, etcétera, para el desarrollo de propuestas que formulen soluciones tecnológicas a problemas sociales. Esto es básicamente lo que significa Red Pública y es un aporte sobre todo para que esta se convierta en un espacio de juventud, de una juventud que muchas veces se dice que tiene una apatía política. No tiene una apatía política. Lo que a veces faltan son canales, ¿no?, que puedan promover y puedan intentar que las voces de la juventud puedan llegar a buen puerto. Entre otras acciones que hace Red Pública, también me gustaría destacar la creación de un portafolio con todas estas propuestas que hemos ido recogiendo más o menos en 2 años, un poco menos, como 1 año y medio de existencia, ¿no? Tenemos 280 propuestas ciudadanas recolectadas más o menos en este lapso de tiempo, que muestra no solamente las demandas de la ciudadanía, sino también las propuestas de solución, ¿no? Entonces son los propios ciudadanos los que hacen el trabajo de proponer algunas líneas de acción. Nosotros desarrollamos varias actividades también en el marco de la pandemia y que seguimos haciendo, y que era, por ejemplo, si hay varias demandas ciudadanas que están enfocadas en temas de educación, invitábamos a un especialista de educación, lo hacíamos de manera virtual con mucha gente de varias regiones del país para poder discutir y poder ver cuáles eran aquellos elementos principales para la elaboración de la propuesta de la política pública específica, ¿no? Así con varios temas, ¿no? Género, ciudad, etcétera, ¿no? Las regiones han participado como de 12 regiones y también hemos creado, y esto también me parece que es otro elemento súper importante que brinda Red Pública, es que nos hemos convertido en una red. Cuando me acuerdo que cuando pensamos en el nombre, decíamos, ¿qué nombre le vamos a poner? La participación ciudadana y la legitimidad de las instituciones públicas y del quehacer público descansa en la ciudadanía. Y la ciudadanía es un valor fundamental de la República. ¿Y cómo lo hacemos? En red. Entonces, al final, con varios focus group, llegó este nombre que es Red Pública. Entonces, le voy a dar el paso a Jorge, que nos va a contar un poco de qué se trataron todos estos conversatorios. Solamente quería contarles de qué se trata Red Pública, quería contarles cuál es, digamos, cómo funciona, ¿no? Después somos varias personas del equipo quienes pueden darles información y resaltar este compromiso, que el compromiso es el de fortalecimiento de las instituciones y promover espacios donde la ciudadanía pueda dar a conocer sus propuestas a las autoridades y poder construir una gobernabilidad que tanta falta nos hace. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. En primer lugar, agradecerles a todos los que nos acompañan, a las personas que aceptaron ser parte del panel, y aprovechar la oportunidad también para públicamente agradecer a PNUD Perú por habernos permitido sumarnos de alguna manera a todo lo que Denise nos ha comentado, y darnos la oportunidad de hacer cosas que
siempre nos parecen importantes y pertinentes. En este caso, por ejemplo, conversar con ciudadanos, ciudadanas de casi todas las regiones del país sobre temas que tienen que ver con el Estado, la política, la participación, que son los temas que animan, digamos, buena parte del trabajo de la Escuela de Gobierno y entonces ha sido, digamos, una experiencia muy enriquecedora en ese sentido. Nosotros no hemos participado en todas las iniciativas, no hemos sido parte de todo el proceso. Cuando digo nosotros me refiero a la Escuela de Gobierno. Pero han habido momentos en los cuales sí hemos estado particularmente involucrados. Uno de estos momentos han sido estas 40 conversaciones ciudadanas, que déjenme contarles un poco la historia previa. Fueron pensadas para una coyuntura, situación política que no es la que finalmente tuvimos que navegar cuando se hicieron. El año pasado, en varios momentos, estuvimos planificando, elaborando las guías de discusión, ¿no? Pensando cómo estas conversaciones podrían participar o ser útiles para la generación de agendas ciudadanas, ¿no es cierto? Y de repente vienen los acontecimientos de diciembre del año pasado, de enero, de febrero, y entonces quedamos como bastante descolocados. Hubo varias conversaciones, ¿no? Intercambios, y un poco la sensación era que no podíamos continuar con el plan original. El plan original era, vamos a pensar juntos en propuestas para una agenda ciudadana, y eso me parece que presuponía, digamos, una base, ¿no? Que estuviera más o menos en su sitio y que funcionara y sobre la cual pudieran haber algunas insatisfacciones, pero mal que bien cierta confianza en que eso podía, digamos, terminar haciendo la diferencia, y el momento político del país no era ese. Nos imaginábamos proponiéndoles a las personas conversar sobre políticas públicas, habíamos pensado en escenarios de políticas públicas en el ámbito de la educación, de la salud, y nos quedaba claro que la conversación iba a ir por otro lado. Entonces, hacer de la necesidad una virtud, reorientar un poco los objetivos, las preguntas, las temáticas, y más bien aprovechar el contexto para preguntar sobre las cuestiones que en ese momento nos parecían que eran fundamentales y sobre todo también de alguna manera documentarlas. Entonces, en esa línea, mantuvimos el plan original del número de conversaciones en diferentes regiones del país, hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, para tener un tipo de contraste, ¿no? Y empezamos a conversar. Las conversaciones las organizamos alrededor más o menos de 4 grandes ejes. El primer eje era, bueno, en esta coyuntura, ¿qué cosa es lo que preocupa? ¿Qué cosa es lo que genera, digamos, preocupación entre ustedes, participantes? Y junto a eso, una pregunta sobre, bueno, y si tuviéramos que pensar nuestro estado de ánimo, ¿no es cierto? ¿Cuál sería nuestro estado de ánimo? Ese fue el primer eje. Y lo que encontramos fue una confluencia muy curiosa entre una serie de relatos sobre una situación económica que se había venido complicando en los últimos meses. Subida de precios, sobre todo de alimentos, falta de oportunidades laborales, menos trabajo que antes. Y entonces, eso que, digamos, de alguna manera tenía cierta novedad con lo que se había venido registrando en el país en los años previos, no solamente era interesante por, digamos, este regreso de una preocupación por la situación económica familiar,
sino que eso estaba fuertemente conectado con una sensación de que la situación política, más allá de lo problemático de la situación política, lo que estaba haciendo era complicando todavía mucho más esta situación económica, familiar, personal. Gente que protestaba, gente que no protestaba, igual reconocía, digamos, que eso tenía, digamos, un impacto en la economía de los hogares, que eso hacía más difícil trabajar, llevar algún tipo de ingreso al país, a sus hogares. Y entonces, lo primero es digamos, este momento actual, creemos, todavía vigente, en el cual, y a mí me parece que antes incluso que las cifras oficiales del BCR y de otros expertos economistas empezaran a hablar de una falta de crecimiento, de una inflación, era perfectamente reconocido por estos ciudadanos y ciudadanas de a pie. La situación económica no es como la que era antes. La situación económica nos está golpeando. Y sobre esa coyuntura complicada, la situación política no hace sino complicar mucho más la situación. Después aparecían todas las otras menciones, inseguridad, educación pública, salud pública, ¿no? Pero había, digamos, este combo, ¿no es cierto?, de situación económica y situación política, que era, digamos, lo que marcaba profundamente la manera como las personas se ubicaban en esa coyuntura actual. Un dato que no quiero que se me pase sobre la situación política, ¿no? No solamente era un tema de inestabilidad, digamos, la política, la inestabilidad, eventualmente las protestas, sino era esta idea de un conjunto de actores políticos a los cuales se les iba la vida peleando. Pelean y no hacen lo que tienen que hacer, que es gobernar, pensar en los ciudadanos, etcétera, etcétera. Obviamente hay, ¿no es cierto?, diferencias regionales importantes. Por ejemplo, volvimos a encontrar con mucha claridad que el tema de la inseguridad ciudadana es un tema particularmente sensible en Lima metropolitana, y no es que no sea sensible en otras regiones del país, pero no aparece con la misma intensidad. Entonces, de nuevo, no estoy diciendo que no haya problemas de inseguridad ciudadana en el país, pero claramente existen diferencias regionales muy marcadas sobre cuáles deberían ser los problemas principales en la agenda. Dato no menor, para la mayoría de jóvenes, el tema no era la inseguridad ciudadana, era la educación, era el empleo, era el futuro. Y entonces el tema de inseguridad ciudadana también era una cosa que era levantada sobre todo por las personas que eran relativamente mayores de los grupos en los que estábamos conversando. Complementario a eso, el estado de ánimo no era el mejor. Era un estado de ánimo marcado por el desasosiego, la incertidumbre, ¿no? En algunos casos la frustración, la impotencia, la tristeza, ¿no? Y entonces nos parece, ¿no es cierto?, que había una especie de ambiente que, de nuevo, creemos también se mantiene hasta ahora, de cierto decaimiento nacional, ¿no? El estado de ánimo nacional no está para fiestas, celebraciones, y por el contrario es un estado de ánimo que refleja, digamos, una serie de sensaciones, porque todo lo que estamos hablando son sensaciones y percepciones, pero que nos parece que son importantes para entender lo que está pasando. Una vez establecido, digamos, estas preocupaciones y estos estados de ánimo, ¿no? Y entonces, ¿qué pensamos sobre el país? Era como el segundo gran eje, ¿no? ¿Qué pensamos de nosotros como sociedad? Y ahí también resultó muy interesante digamos, de múltiples maneras, ¿no es cierto?, la imagen de una sociedad muy fragmentada, muy dividida por cuestiones de clase, territoriales, regionales, culturales. Y sobre eso, la sensación de que ahora había una
razón adicional de separación, que eran las ideas. La sensación de que las ideas también empezaban a separarnos. La manera como pensamos termina siendo también un factor adicional, ¿no? de fractura, de no tener cosas comunes, de no tener puntos mínimos. Y eso nos pareció también que era como particularmente significativo. Para terminar sobre esto, miren, suena muy sospechoso, pero fue así, digamos. Muchas veces los más jóvenes, ¿no es cierto?, sus preocupaciones sobre la situación del país incorporaban dimensiones de reconocimiento o marcadas de otra manera como preocupaciones por las diferentes formas de discriminación. Entonces, a nivel, sobre todo los jóvenes, había pues esta vieja discusión de reconocimiento o de necesidad de reconocimiento, y en los mayores más bien era una fuerte sensación de redistribución, ¿no es cierto?, de situación económica, ¿no? Esta situación entre lo material y lo posmaterial, tal cual, digamos, en estas conversaciones. El tercer bloque era, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué hacemos para tratar de pensar de manera conjunta en una salida? ¿Qué hacemos para tratar de pensar en cosas que se pueden hacer? Y ahí la situación es particularmente compleja porque en realidad la primera reacción de las personas es, pero no es mi responsabilidad. O sea, yo no soy ni autoridad, ni gobierno, yo ya tengo varias cosas que hacer en el día a día, yo ya tengo que preocuparme por las cosas personales, familiares, y entonces los responsables son los que gobiernan, los responsables son quienes están gobernando el país. Curiosamente, lo que aparece, digamos, en ese contexto fue, en todo caso, ¿no es cierto?, podríamos nosotros, los ciudadanos y ciudadanas, tener algún tipo de responsabilidad porque nosotros los hemos elegido. Y porque si hubiéramos tenido más información y si hubiéramos sabido quién, pero un poco ahí como que se agotaba, digamos, por lo menos inicialmente, ¿no?, la idea de qué cosa podíamos hacer, ya no como autoridades, sino como ciudadanos. Ante la repregunta sobre si no habría algo que podríamos hacer de manera colectiva, organizada, eso terminaba siendo mucho más eco en los jóvenes y terminaba siendo una cosa mucho más descreída en las personas mayores. Y eso me lleva, digamos, a uno de los elementos, ¿no es cierto?, imprescindibles de mencionar esta noche y que tenía que ver a veces con una sensación de que si algo había funcionado en los últimos años en el país era el esfuerzo personal, el esfuerzo familiar. Eso era lo que había logrado, digamos, mantener las cosas a flote, mejorar la situación económica de las personas, mejorar su situación social, y eso nos daba una pista muy fuerte de que algunas dimensiones de esa dinámica se veían, digamos, un poco complicadas en el presente y en el futuro. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que puede ser visto, digamos, con cierta preocupación, pero también puede ser visto con cierto optimismo, ¿no es cierto? Hay una fuerte confianza, ¿no es cierto?, en la capacidad que tienen las personas y las familias de enfrentar diversas problemas y vicisitudes. Eso es, digamos, lo que organiza mucho de las interacciones, y en ese contexto igual la confianza en las instituciones puede ser muy baja, la confianza en los políticos puede ser muy baja, pero lo que nos parecía es que eso terminaba en este momento ya como invadiendo, haciendo mucho más difícil que las personas pudieran velar por sí mismas. Eso nos parece que ha sido una de las cosas más importantes. ¿Cuáles eran las expectativas? Era como el siguiente gran tema, ¿no es cierto? ¿Y qué esperan ustedes para más adelante?
y ahí la respuesta, digamos, una y otra vez era que las cosas cambien, que las cosas cambien, que las cosas cambien. Que las autoridades, el gobierno, responda, atienda a los ciudadanos. Algunas personas vinculaban eso con la necesidad de cambiar las normas, eventualmente la Constitución, y algunas personas llevaban esa discusión a la necesidad de restaurar el orden y hacer uso de estas estrategias de mano dura, porque era lo único que podía funcionar. Pero fuera como fuera, digamos, la expectativa mayor era la de un cambio que puede ser que no tenga, digamos, una imagen muy clara en este minuto, pero claramente es una expectativa de que algo tiene que cambiar en los próximos meses si es que esperamos, digamos, revertir este momento de decaimiento, complicación o lo que fuere. La última parte de las conversaciones era un poco recuperar la posibilidad de contribuir a la formulación de elementos que pudieran ser parte de una agenda ciudadana. Y la verdad es que no conseguimos o conseguimos muy poco de propuestas concretas. El tema que salía una y otra vez, ¿no es cierto?, era qué cosa le podríamos plantear a las autoridades, qué cosa le podríamos solicitar a las autoridades. Y las respuestas eran una y otra vez que trabajen para el pueblo, que se pongan en los zapatos de la gente y que conversen entre ellos, que dejen de pelear, que dejen de estar haciendo problema, que trabajen de manera conjunta y que de esa manera, ¿no es cierto?, se pueda, digamos, revertir el contexto que es en este momento más complicado. En resumen, en síntesis, tentativa, preliminar, nos parece que estas conversaciones nos han permitido, digamos, encontrar elementos relativamente novedosos en cómo habían estado operando los temas de opinión pública en el país. Estos temas novedosos, el primero de ellos tiene que ver con una disminución, por lo menos a nivel de estas mediciones subjetivas de bienestar. O sea, el país, la sociedad, los ciudadanos, si nos quedamos en el ámbito de las percepciones, ¿no?, aluden a una serie de situaciones que comprometen o empiezan a comprometer su bienestar personal y familiar. En esa misma línea, nos daba la impresión, pero habría que seguir dándole vueltas, que este nuevo contexto retrotraía, digamos, ciertos temas que parecían haber estado, digamos, menos presentes en los últimos años. Entonces, ¿qué queremos decir con esto? Por ejemplo, esta sensación de incomodidad, frustración con las extremas desigualdades del país. Esta sensación de falta de oportunidades. Esta sensación, y esto tal vez sí es nuevo, ¿no es cierto?, de necesidad de mayores niveles de reconocimiento. Entonces, nos animamos a plantear, digamos, que esta disminución de la sensación de bienestar probablemente también se ve emparejado con el regreso de algunos de los temas que no sé si habíamos pensado que estaban, digamos, relativamente resueltos, pero que han vuelto a instalarse, por lo menos a nivel subjetivo de las personas. El país funciona porque las personas tienen una alta confianza en su propia capacidad. El país funciona porque las familias sienten que pueden resolver, enfrentar situaciones adversas. En la medida que esas condiciones que permiten que las familias puedan hacer lo suyo empiecen a ser más adversas, más complicadas, de alguna manera nos parece, ¿no es cierto?, empieza a haber una nueva dinámica en términos de lo que las personas puedan empezar a pensar sobre el país, sobre el sistema político.
termino, digamos, con una cosa que nos pareció también fundamental cuando planteábamos el tema de las ideas, de las diferencias, por más que había sido un tema mencionado en varios casos, las menciones eran muy puntuales a que en muchos sentidos eso era un problema sobre todo de los políticos, de los medios de comunicación y mucho menos de la gente. Los responsables de este diálogo de sordos, los responsables de estas posiciones que parecen irreconciliables, ¿no es cierto?, estaban como muy puestas en el rol que cumplían los políticos y los medios de comunicación. Eso, en corto, ha sido, digamos, un intento de comentarles, transmitirles algunos de los elementos que nos parecieron, digamos, como más llamativos en estos esfuerzos. Con toda seguridad, más adelante habrá oportunidad de volver sobre esto y complementarlo con otros comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Denise y Jorge, por sus exposiciones. Ahora invitamos a los panelistas a tomar asiento, por favor. Queremos recordar que durante toda la conversación se estará recolectando los papelitos que les dieron para hacer sus preguntas o comentarios. Si quieren entregarlos, solo tienen que levantar la mano. En esta oportunidad tenemos la participación de Paola del Carpio, que es máster en Política Pública por la Universidad de Oxford y coordinadora de investigación en la Red de Estudios para el Desarrollo Redes. Elan Vera, doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y director del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Y Eduardo Dardiant, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Texas en Austin y director de la Dirección Académica del Profesorado de la PUC. Bueno, en primer lugar, quisiéramos abordar el tema de la crisis económica que venimos arrastrando. Uno de los temas que más le preocupa a la ciudadanía es el aumento de precios y la reducción en la oferta de empleo formal, pues nos ha costado volver a los niveles pre-pandemia. En ese contexto, abro la mesa para proponer alternativas de solución. ¿Alguno quiere empezar? A ver. ¿Me escuchan? Sí. A ver, antes de llegar quizás a las alternativas de solución, quizás poner un poco en contexto qué es lo que está pasando alrededor de estas personas que en realidad todos los grupos... Hola. Ya. Todos los grupos han priorizado como un problema que los aqueja el tema económico, ¿no? Y es muy claro, lo vivimos en el día a día. La pandemia desnudó nuestras grandes precariedades en términos de funcionamiento institucional y económico, y no nos hemos del todo recuperado de eso, ¿no? Sí es verdad que la producción se empezó a recuperar relativamente rápido con la apertura de la economía, incluso el número de puestos de trabajo también, digamos, volvió a la normalidad, pero esto fue con muchísima precarización. La informalidad se mantiene bastante elevada, por encima del 70%, y hay que decir que ese era un problema antes de la pandemia, eso no es un problema que apareció de pronto, pero lo que sí ha empeorado bastante es el tema de la calidad del empleo, el subempleo. Muchas personas están teniendo que tener una segunda ocupación, que era algo que no ocurría necesariamente antes, porque no les alcanza. Por un lado, se precariza el empleo, estás ganando probablemente menos que antes, y por el otro lado, enfrentas precios más elevados, lo que mencionabas de la inflación. Los precios han subido muchísimo desde el año 2021, factores internacionales han influido sobre esto, pero lamentablemente, al ser una inflación liderada por los precios de los alimentos, es una inflación
que afecta más a las familias más pobres, porque estos son los grupos de la población que destinan una mayor proporción de su gasto a alimentarse. Entonces, necesariamente son, lamentablemente, los más afectados. Y lo que eso implica es que se acrecientan mucho las brechas que ya había en nuestra sociedad, ¿no? Hemos estado hablando de discriminación, de desigualdad, y justamente hemos en un momento estimado con Diego Winkelried de la Universidad del Pacífico, que por ejemplo en Cusco, en el momento donde la inflación fue más elevada, la diferencia de la inflación que enfrentaba una persona en condición de pobreza extrema con una persona que no era pobre, llegó a ser de hasta 17 puntos porcentuales. Una barbaridad, ¿no? Entonces, el poder adquisitivo de las personas ha caído y por eso estamos bastante complicados. No quiero acaparar la conversación, así que como para llegar un poco al lado de las soluciones, ¿no? Necesariamente tenemos que priorizar acciones concretas contra el tema del hambre. La inseguridad alimentaria en este momento es un problema crítico. Oh. Ya, ay sí. La inseguridad alimentaria en este momento es un tema crítico, ¿no? La anemia en menores de 3 años se ha incrementado una vez más y lamentablemente eso trae problemas irreversibles. Entonces ahí necesitamos cosas de corto plazo, retomar las visitas domiciliarias, por ejemplo. La acción es más difícil de lo que parece porque ese tipo de intervenciones requiere mucha articulación. Y el Estado está tan perdido en las batallas políticas que tiene que enfrentar que no se está priorizando la parte programática, ¿no? Y por el lado del empleo, pues con el magro crecimiento y la inversión privada en caída es un poco complicado. Entonces, definitivamente, lo voy a dejar aquí, tenemos que ver maneras de impulsar la inversión privada. Bien, gracias. Bueno, reiterar algo de eso que ha dicho Paola, ¿no? El momento que impacta bastante es cómo sale tanto el tema de economía, ¿no? Es algo que uno va leyendo en el reporte y está presente, angustia, preocupación muy fuerte sobre lo que ha sido el golpe para las familias. E incluso en el norte, el tema que sale con fuerza es desastres, no tan, economía siempre primero, pero también sale muy fuerte desastres y desastres relacionados con, obviamente, con economía, con qué va a pasar con las cosechas, qué va a pasar con nuestra estabilidad, con los empleos. Y en el sur se asocia también el tema de protestas, pero nuevamente preocupación por cómo, de un sector, no todo, ¿no? Pero de un sector, de cómo las protestas van a afectar la economía, ¿no? Entonces, de alguna manera, la sensación que uno tiene al leerlo es un país fragmentado en sus preocupaciones, pero unido en una fuerte sensación de que las cosas están yendo bastante mal. No, uno diría, pues para las crisis económicas que hemos vivido, de pronto no es comparable a las peores que nos ha tocado ver, pero la sensación, me parece, es de las cosas van mal y no se ve claramente que se pueda salir de la misma, ¿no? De la situación. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué hacer? Y digamos, más allá creo que pasa por discutir temas de seguridad alimentaria en serio, ¿no? Pensar y repensar lo que creíamos que sabíamos sobre seguridad alimentaria, corregir, establecer, por supuesto, otros canales de atención a los más vulnerables, que es donde se ve el impacto enorme de la inflación. Pero claro, lo que uno siente es que yo puedo dar soluciones, pero hay un debilitamiento de los órganos del Estado que deberían enfrentar esta situación, en parte porque la inestabilidad política, los malos nombramientos, la precarización del Estado, hace bien difícil atacar efectivamente algunos de estos problemas. No hablo de lo macro necesariamente, sino cómo responder a estos fenómenos que en alguna parte son externos, pero también tienen un componente interno de caída de la calidad burocrática. Entonces, una solución, obviamente, tendría que ser, y ojo, no solo la vinculo a Castillo y después a Boluarte, ¿no? Yo creo que desde el 2016 ha habido esta caída de calidad burocrática, primero por malos nombramientos de PPK en cierto momento, después con un BISCAP que no usa el capital político para retomar. Ya teníamos un Estado malo, problemático, pero se retrocede de esos años. Castillo se esmera en retroceder más
y ahora uno siente que Boluarte va por lo mismo, ¿no? No termina de enfrentar alguno de estos temas atrapada en su supervivencia. Entonces, un primer tema creo que es clave, es pensar cómo hacer para que ciertos espacios del Estado que funcionaban bien, algunos funcionan bien, recuperen alguna capacidad de reacción para lo que creo que nos anuncia el informe. Si no se hace, vamos a una situación mucho más compleja con el niño, ¿no? Bien, bien, sí, creo que, bueno, las dos intervenciones lo ponen claro. Estamos partiendo de lo que en el documento tiene de común. O sea, lo común en el documento es el reclamo por los problemas económicos de las familias, ¿no? Como economía familiar, ¿no? Eh, en las cinco o las cuatro macro zonas y Lima metropolitana coinciden plenamente, ¿no? O sea, partimos de eso. Que dicho sea de paso, esa división de macrozonas es muy interesante, muy significativa, ya se viene trabajando durante muchos años con muchos especialistas y con muchos grupos incluso que hacen estudios de marketing, ¿no? El norte, el sur, el Perú amazónico, el Perú del centro y la capital, ¿no? Pero yo lo que quisiera añadir es más bien lo otro, ¿no? Digamos, lo que desune, ¿no? Y lo que desune y está planteado así como las preocupaciones diferenciadas, ¿no? Porque en economía también las preocupaciones son diferenciadas. No podemos decir, si bien lo económico es común, la preocupación del sector rural de Puno, que es económica, difiere pues a la preocupación de Lima metropolitana. Si bien es común como tema, pero hay experiencias económicas diferentes, ¿no? Otra cosa que a mí me llamó la atención en esa primera parte, que es de entrada, porque en realidad se presenta como son focus group que se han hecho, focus groups virtuales, ¿no? Recoger la voz de la gente, ¿no? O sea, su manera de entender, su manera de expresarse, y con las propias características que tiene nuestra población, ¿no? Con sus virtudes y sus limitaciones que esa expresión tiene, ¿no? Por ejemplo, hay una cosa que anoté entre las diferentes expresiones, y que tiene que ver con lo económico, ¿no? El sistema te juega en contra, ¿no? O sea, puedes hacer todos los esfuerzos de carácter familiar, de carácter personal, pero llegado el momento el sistema te juega en contra, ¿no? Es una expresión literal. Y también esta idea de los que ya se mencionó en la presentación, de lo que se llaman las ideas diferentes, ¿no? Que también está expresada en una textual, ¿no? No tenemos los mismos pensamientos, ¿no? Pero ese no tenemos los mismos pensamientos, o el sistema te juega en contra. Bueno, el sistema te juega en contra, está cuestionando un diseño de sociedad, un diseño de Estado. Y el no tenemos los mismos pensamientos es la forma de vida, es esas cosmovisiones, percepciones diferenciadas, ¿no? Y que se nota claramente cuando uno, digamos, toda la información la divide en estos cinco, voy a ser provocador, esos 5 Perús, ¿no? El Perú del norte, el Perú del sur, el Perú amazónico, el Perú del centro y Lima metropolitana, ¿no? Entonces, ciertamente hay diferentes maneras de percibir la vida, la realidad, la economía, la cultura, la política, que digamos, empujan a pensar también diferente la manera en que está diseñado el Estado peruano y cómo atiende esas diferencias, ¿no? Lo dejaría por ahí. Para entrar un poco a las vías de solución, ¿qué se puede hacer para combatir un poco la informalidad y promover más el empleo formal? A ver, yo creo que eso es una pregunta bien difícil siempre,
¿no? Sobre todo en un país que ha tenido más del 70% de informalidad tantos años, ¿no? Incluso en sus años de bonanza, esta ha sido tanto la informalidad como, digamos, la vulnerabilidad, que es esta alta probabilidad de caer en pobreza ante cualquier cosa que te pueda ocurrir, se han mantenido muy elevadas, ¿no? Y es algo que no hemos sabido resolver. Pero uno de los factores más importantes detrás de la informalidad es la palabra que a los economistas tanto nos gusta, que es productividad, ¿no? Que puede sonar un poco etérea, no sé, pero por un lado tienes un montón de empresas pequeñas, más del 90% de nuestras empresas son de un tamaño muy pequeñito, con muy baja productividad, ¿no? Con muy poca capacidad de producir mucho, digamos así, con los recursos que tienen, poca tecnificación, probablemente también trabajadores poco calificados y bueno, difícil acceso a financiamiento y todas las dificultades que eso conlleva. Pero lo cierto también es que el sistema, lo que mencionaba, el sistema nos juega en contra, está como configurado para que las empresas no crezcan, ¿no? Los incentivos no están ahí puestos para que las empresas busquen crecer y se mantienen pequeñas en el tiempo, muchas desaparecen, aparecen otras, y eso es un círculo vicioso que no permite que haya como una curva de aprendizaje que nos ayude a impulsar esta productividad que necesitamos por el lado de las empresas. Por el lado de las personas, ¿no? Es muy claro, y también se menciona en el informe la preocupación por el tema educativo, ¿no? Es muy claro que hay como una suerte de separación entre lo que necesita la demanda laboral, digamos, las empresas, quienes brindan empleo, de lo que finalmente se da en la oferta formativa. No me refiero necesariamente a un currículo, sino a la calidad de la educación que reciben los niños, los jóvenes, y si a esto le sumamos todo el problema social que conlleva ahora mismo, el hambre, la anemia, la dificultad para pues mantener el hogar a flote, todo esto se complica muchísimo más. Y en tercer lugar, tienes pues un mercado laboral más o menos disfuncional, ¿no? Que no está creando las reglas de juego que tiene, las condiciones para que sea más sencillo contratar de manera formal. Es un mercado rígido, con normativa frondosa, que pues hay mucho que revisar por ahí, ¿no? ¿Qué se puede hacer mejor? Pero no existe una bala de plata que vaya a hacernos más formales, no existe una bala de plata que vaya a solucionar estos problemas, y sobre todo son problemas que requieren mucha discusión, mucho diálogo, y mucha voluntad política, y yo siento que en este momento ninguna de esas condiciones se están dando desde el sector público, lamentablemente, ¿no? O sea, nuevamente quizás, como lo mencionaba Eduardo, por ansias de supervivencia, yo qué sé, las cosas no avanzan, no se está dando prioridad a la agenda programática, incluso de cosas que es obvio que hay que priorizar, como el tema del hambre y cosas así, más aún ver cosas más difíciles de discutir, como puede ser el mercado laboral. A mí me resulta un poco difícil que en este momento se vayan a dar las discusiones. Sin embargo, desde la academia, desde la sociedad civil, desde donde nos toque estar, creo que es importante siempre poner el tema a flote, ¿no? Y sí nos ha costado muy caro como sociedad el no tomar medidas para ser más productivos, ¿no? O sea, si tuviéramos mejor infraestructura, si tuviéramos mejores condiciones, no tendríamos el miedo que le tenemos en este momento al fenómeno del niño. Si tuviéramos trabajadores más capacitados y tuviéramos un mercado laboral que funciona, no tendríamos la precarización del empleo como se ha dado. Así que, por complicada y antipática que suene la palabra productividad, creo que ese es un enfoque en el que tenemos que empezar a centrarnos. Bien, es la pregunta del millón, ¿no? Porque en realidad creo que también lo que hay que ver es que la informalidad no es un problema que está ahí esperando a ver cómo lo solucionas, sino que es un problema y una situación que en su magnitud se refuerza y se mantiene. Construir un sistema de transporte formal, público o también de empresas privadas, conlleva la posibilidad de
limitar la competencia ilegal, barata, riesgosa, costosa, cosas que son muy difíciles de hacer, porque no es solamente que tengas que intervenir, esa informalidad se va a defender, va a tomar órganos representativos, va a presentar amparos, va a hacer lobby en el Ministerio de Transporte. Si nombras a un ministro que es cercano a esa informalidad, más difícil todavía. Entonces, no es solamente que esté el tema ahí esperando que se solucione, sino que en esta magnitud, así como en países donde hay alta formalidad, hay fuerzas que llevan a la formalidad, en países con alta informalidad hay fuerzas que llevan a la informalidad. Y como decía Paola, enfrentar estos problemas no pasan por dejar de lado algunos prejuicios ideológicos y encontrar balances políticos, técnicos, qué es tolerable, qué no sientes que te están engañando, que te están bajando derechos sin ningún beneficio, cómo reconoces que eso, ¿no? A mí no me gusta cuando dicen, es un tema de complejidad laboral. Si reduces los temas laborales, eso es falso. Pero sí es cierto que con esta legislación es una legislación para gente con muchos recursos, que puedan entenderla y aplicarla, porque el resto no va a poder hacerlo fácilmente. Entonces, algo tienes que hacer en desregulación también. Entonces, es un tema político, complejo, técnico, difícil, que si vamos a lo que deja el informe y las preocupaciones más urgentes, pues parece ya una discusión de la Asamblea Ateniense casi, ¿no? O sea, es el problema mayor de la sociedad y lo que nos arroja el informe, lo que nos arroja muchas de las sensaciones es que hay un malestar, pero no hay receptores de ese malestar para discutir estas cosas. Si me preguntas qué deberías hacer, yo te puedo dar unas cuantas soluciones, pero que son claramente difíciles de implementar. Lo que tendrías que pensar es cómo reconstruyes en la medida de lo posible algunos grupos políticos que tengan, y burocracias, que tengan intereses de mediano plazo para enfrentar este tipo de agendas. Y eso no va a ser un responder como algunas de las demandas que hay acá, que es una respuesta inmediata, sino que son más bien respuestas complejas, difíciles, de largo plazo, pero que creo que si por algún lado hay que comenzar por ahí, ¿no? Bien, yo quisiera referirme también para responder con las mismas declaraciones de los focus group, ¿no? Algunos participantes dicen, hemos sido abandonados, ¿no? Hemos sido abandonados, o otro dice, nos han dejado solos. Y lo que se mencionó también en la presentación sobre es responsabilidad de las autoridades, ¿no? Entonces, si sumamos todo ello, o sea, lo que hay es que en la informalidad hay una ausencia de Estado, hay un tejido social frágil que hace que las personas no sientan que habría un sentimiento de ciudadano, cívico, de ser formal, ¿no? Por ejemplo, en la región en la cual yo laboro, trabajo y vivo, en Puno, digamos Juliaca es una ciudad altamente informal. Entonces, la informalidad para el juliaqueño no es un problema legal, de que está haciendo algo malo, ¿no? Es su estilo de vida. Es un estilo de vida en el cual saben que no se paga impuestos. ¿A quién le voy a pagar impuestos si hemos sido abandonados, nos han dejado solos, ¿no? Entonces, viene clarito, ¿no? La informalidad es una manifestación de esa debilidad ciudadana, ¿no? Que obviamente hay una responsabilidad del propio ciudadano, pero también es la responsabilidad de no haber construido un Estado nacional de ciudadanos para todos, ¿no? Donde haya servicios, donde haya salud, educación de calidad, y más bien lo que hay es discriminación, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Juliaca, ¿no? O sea, cómo se vive la masacre de Juliaca, la llamada así, la masacre de Juliaca, ¿no? Donde para mí lo más alucinante es cómo muere este médico, ¿no? Un médico que más bien se acercó a atender a los heridos y el médico es asesinado, ¿no? Entonces, imaginémonos que
piensan no solo la familia de este médico, sino la ciudadanía, ¿no?, regional, ¿no? Paguemos impuestos, ¿no? Entonces hay asuntos pendientes y resueltos que tienen que ver con el diseño centralista de la sociedad peruana, la exclusión, que bueno, que son temas que todos siempre los repetimos, ¿no? La exclusión, el racismo, que incluso el tema del racismo, que hay expresiones que o sea, son fuertísimas, ¿no? Que yo no las escuchaba pues hace 40 años, ¿no? Y se sigue repitiendo lo mismo, ¿no? El famoso, ay, huele feo, ¿no? Pero entonces podemos preguntar, estos ciudadanos, digamos, ¿hay las condiciones para su formalidad? ¿O todavía hay asuntos pendientes y resueltos que se tienen que ir trabajando antes de pensar en la formalización de la actividad empresarial de los micro y pequeños empresarios? Muchas gracias por la respuesta. En un segundo lugar, quisiera que pasemos a abordar la inestabilidad política que nos acompaña ya desde hace varios gobiernos. Vemos que actualmente hay un fuerte debilitamiento en nuestras instituciones que justamente ha llevado a un mayor distanciamiento entre la ciudadanía y la clase política. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducir esta brecha y qué papel puede tener la sociedad civil y la juventud en este proceso? La inestabilidad política viene de siempre, obviamente, pero creo que hemos vivido momentos en los cuales ha sido bastante mayor y con consecuencias, diría yo. Y de nuevo, no es que uno diga, lo que había era excelente, y bueno siquiera, sino era, digamos. Y lo que se construye en este momento de inestabilidad, que tiene esta base pues, de informalidad, de una clase política muy amateur, muy precaria, son tiempos cortos, ¿no? Tiempos cortos, intereses cortos, y se suma además, porque recordemos que la inestabilidad política comienza entre dos partidos de derecha, ¿no? El fujimorismo y Peruanos por el Cambio, ¿no? Lo que era el sueño para algunos articulistas que decías, ahora se harán las grandes reformas de la derecha, fue la pesadilla, ¿no? Pero se le suma esa inestabilidad lo que fue tensión y polarización en el 2021, diría yo, que te pone en otro tipo de combo, ¿no? En otro tipo de situación en que se elevan tensiones históricas, profundas, difíciles, y que renace como, de alguna manera uno sentía que volvía atrás en el tiempo, ¿no? En situaciones que uno decía, este país, de alguna manera tal vez ya había pasado este tipo de quiebres, no porque uno fuera optimista y ingenuo, pero sí a ese nivel, que se habían ido. Entonces creo que lo que hay en el informe es un reclamo a esa inestabilidad, ¿no? Hay un reclamo muy fuerte a eso debería terminar de alguna manera. Esto está generando muchos problemas. La polarización no es buena, pero no es solamente un pedido de apaciguamiento, como a veces se dice desde Lima, a veces dice, ¿no? Si todos estuviéramos más tranquilos, esto iría mejor, ¿no? Porque muchos de los que están dentro de la crítica y dentro de las posiciones más duras en regiones ya hablan de desigualdad, discriminación, egoísmo, es una palabra que sale varias veces en el reporte, que te muestra, ¿no? Entonces que no es tanto volver a una estabilidad impuesta o falsa, sino que hay un reclamo de tal vez más profundo, ¿no? Quieres una estabilidad, pero una estabilidad de alguna manera más sincera, lo que además, como decía Jorge al inicio, con una clara responsabilidad hacia los responsables políticos, de una autocrítica menor, ¿sabes? Como también mencionó Jorge, si la autocrítica aparece es porque yo debí tal vez informarme más, ¿no? Pero no está en el centro de la crítica está hacia los demás, ¿no? Entonces, algo que también sorprende, pero cuando uno lee esto es que hay una conciencia pública ya de alguna manera del costo de la inestabilidad, ¿no? De lo que esto está degradando las cosas de alguna manera, aunque no hay claridad de cómo salir de la inestabilidad. O sea, hay una preocupación y una claridad. Y ahí es donde creo que nuevamente la sociedad civil o políticos que presenten por lo menos
algún tipo de oferta diferente, que probablemente no van a ser altamente populares, ni van a ganar una elección con una gran concentración de votos, pero sí ojalá agrupaciones o grupos políticos que se den cuenta que si quieren pelear un poco esta situación que se está dando y recuperar cierta estabilidad, primero tienen que concertar mucho más, ¿no? En grupos, en lo que sea, y de alguna manera traducir esa sensación de crítica a la inestabilidad a algún tipo de despolarización crítica, la llamaría yo. No es despolarizar porque debemos ser unidos y llevar la cosa con calma, que es algo que no escucha mucho, sino decir, no, acá hay problemas grandotes que necesitamos enfrentar para despolarizar y buscar estabilidad real, ¿no? Sí, ahí creo que no tengo tantísimo para añadir, pero algo que creo que es bien importante es que, como decía Eduardo, la inestabilidad data de años en este país, ¿no? Se hizo muchísimo más fuerte en el 2016 y la pandemia le puso una dosis muy particular de a dónde nos lleva esa inestabilidad. Y cuando uno pierde, o no tiene, no sé si lo hemos perdido, cuando uno no tiene confianza en las instituciones, lo que termina ocurriendo es una suerte de círculo vicioso inoperante, ¿no? Por dar un ejemplo particular, si yo no confío en que cuando hago una denuncia a la policía va a ocurrir algo, me van a ayudar, o por el contrario pienso que me va a ir peor, pues no voy a denunciar claramente. Y si no denuncio, a la vez la policía no tiene la información que necesita para entender dónde están los puntos más importantes donde tiene que enfocarse. Ese es un ejemplo chiquitito de cómo la desconfianza nos lleva a un círculo en el cual cada vez, o sea, el Estado hace las cosas mal, no confío en el Estado, no voy hacia el Estado hace las cosas peor porque no tiene información y se vuelve cada vez peor, ¿no? Y algo que hace todo esto más difícil es cómo las reglas de juego en la política también llevan cada vez más a los incentivos cortoplacistas, ¿no? Porque cuando estás solo pensando en el corto plazo, es bien difícil que vayamos a tener actores políticos realmente interesados en centrarse en estas grandes discusiones, en estas grandes soluciones de los cuales nos está hablando Eduardo, ¿no? O sea, ya si tenemos estos problemas grandotes los vamos a abordar, pero los vamos a abordar es una cuestión o sea, que va a requerir ir más allá de ese corto plazo al que lamentablemente estamos acostumbrados ahora, ¿no? Y todo este clima de incertidumbre que trae esta crisis política, ahora quizás, digamos, un poco lo que se decía, ¿no? El Estado nos ha abandonado, hemos vivido en toda esta informalidad y un poco la confianza en que las cosas pueden salir mejor se debía al propio esfuerzo, al esfuerzo de la familia. Y todo eso, por un lado, significa, mira, yo no le debo nada al Estado, yo estoy haciendo todo el esfuerzo aquí, el Estado no me está dando nada a cambio, y eso no ayuda a que, obviamente, alimentemos esta confianza en la política. Pero por el otro también se hace ya más limitada esta confianza en lo que uno puede lograr cuando ya empezó a afectar tanto la economía del hogar, toda esta esperanza, ¿no? Entonces, sí, pues es un momento muy complejo para las familias y ahora que viene el niño nos va a tocar todo un reto institucional para hacer frente a eso. Bien, bueno, no me voy a referir al corto plazo, pero quizás a un mediano y largo plazo, ¿no? Con las mismas intervenciones de los ciudadanos que han sido consultados, ¿no? Queda, digamos, esto de las preocupaciones diferenciadas y los sentires diferenciados. O sea, ante preocupaciones diferenciadas, sentires diferenciados, expresar que no tenemos los mismos pensamientos, o sea, para mí cae por su propio peso. O sea, hay una necesidad de una profunda interculturalización del Estado, ¿no? O sea, si ya la diferencia de cosmovisión, de pensamiento, o inclusive cuando lo vuelvo a repetir, que un conciudadano diga el sistema te juega en contra, ¿no? O sea, ya no solamente es la
profunda interculturalización del Estado, sino también resulta que hay un problema de diseño de Estado, ¿no? Ese diseño de Estado no logra servir al ciudadano, no logra encarnar al ciudadano. Todos sabemos muy bien que digamos, la imagen de los estados-nación más significativos en la historia de la civilización son esos estados que han logrado encarnar al pueblo, ¿no? O sea, el Estado ha encarnado a sus ciudadanos, ¿no? Entonces, el día que el Estado peruano encarne a los ciudadanos es cuando tendremos un rediseño de la institucionalidad estatal que permite una cobertura, digamos, un poco trabajando solo con los datos, ¿no? de los 5 Perús, ¿no? En un evento que el Grupo Propuesta Ciudadana organizó en el sur, se discutió ese tema, ¿no? Digamos, de las salidas, y en el sur, bueno, siempre los del sur, ustedes saben cómo somos los del sur, ¿no? Decíamos, ¿no? El Estado confederado, ¿no? Y lógico, ¿no? O sea, hay esa preocupación de un nuevo diseño que permita superar el diseño centralista del Estado peruano, ¿no? Y que, digamos, permita un Estado para todos, ¿no? Para todos los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo yo que con las mismas intervenciones, y que, bueno, en el documento solamente se han recogido algunas, ¿no? Algunas intervenciones, ¿no? Las más significativas, supongo, pero, digamos, ahí flota de manera muy clara esta exigencia por un nuevo diseño. Claro que también, como se mencionó, ¿no? O sea, también hay quienes no quieren un nuevo diseño, sino que lo que quieren es mano dura, ¿no? O sea, con el diseño actual, mano dura, ¿no? Bueno, pues hay que dialogar, ¿no? Con ellos, ¿no? Justo aquí hay 2 preguntas del público que me parecen pertinentes para este momento de la conversación. La primera es, ¿cómo hacer que la ciudadanía vuelva a confiar en el sistema democrático y se alejen de opciones autoritarias? Y la siguiente es que si las candidaturas independientes o la renovación a mitad de año del Parlamento mejoraría el nivel de representatividad o acercaría un poco más a las ciudadanas y los ciudadanos hacia los políticos. Pobre politólogo. A ver, yo creo que acá hay una paradoja, ¿no? Porque uno lee el informe y lo que hay es una demanda de buen gobierno también, ¿no? Hay una demanda de, acá se están haciendo las cosas mal, acá hay gente que me gobierna egoísta, acá hay personas que están viendo por sus propios intereses, hay un reclamo fuerte de una forma distinta de gobierno. El problema, ¿no? Es que todos sabemos, un tema complejo en democracia es cómo represento a la par que brindo buen gobierno cuando muchos de estos temas son de largo plazo, difíciles, construcciones lentas, ¿no? Entonces, esa misma demanda que puede ser positiva no necesariamente te va a dar una demanda democrática por gobernantes, buenos gobernantes. Te puede dar una demanda por personas que estén respondiendo a alguna de estas urgencias y preocupaciones, por más que sabemos que de pronto pueden ganar legitimidad, pero no necesariamente van a poder gobernar atacando el fondo de estos temas, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que no se vote por gobernantes autoritarios? Es bien difícil porque creo que hay un voto autoritario, hoy por hoy hay un voto autoritario en Lima, ¿no? Con esta idea de orden, mano dura, y que dice, en su versión más benevolente, es el resto está equivocado, o quiere paz y no lo dejan, ¿no? La mayoría hay un grupo que tiene secuestrados a la mayoría que quiere paz, pero entonces yo voy a venir a darte esa paz con mano dura. Y también creo que en otras partes del país hay una sensación de desigualdad, malestar, pero que se asocia con soluciones también de mano dura, de fuerza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer que no se vote por ellos? Es un poco antidemocrático. Finalmente, esas preferencias están ahí bajo ciertos límites, van a estar en la cancha.
Pero sí creo que lo que tienen que hacer otros grupos, dentro de lo posible, o los grupos que creen que diferentes posiciones de este tipo no llevan a una cierta idea de nación, que creo que es lo que ya parece, como digo, ¿no? Ya parece un tema ajeno a lo que ha sido el Perú, cuando en realidad a través de su historia siempre ha estado en el centro de la discusión, ¿no? Podemos estar unidos siendo tan diferentes. Es justamente que algunos de estos grupos que tienen estas pulsiones menos autoritarias o más democráticas intenten darse cuenta que nos estamos jugando mucho en lo que viene, en las elecciones que vienen, ¿no? Y que intenten por lo menos tener algunas agrupaciones y propuestas, porque, de nuevo, como politólogo yo les podría decir, no, la renovación cada cierto tiempo puede ser buena porque va a reducir la tensión, ¿no? Pero eso es asumir primero que va a haber gente lista para adoptar esas reglas, segundo, que va a haber gente para adoptarlas y aplicarlas bien, ¿no? Si asumimos que van a tener ese fin loable de generar una distensión democrática y tener más rendición de cuentas, ¿no? A mí la idea en abstracto no me parece mal, pero el problema es quiénes van a estar atrás de esas reglas. Y creo que entonces la pregunta viene para tener buenas reglas y cambio institucional, requieres tener agentes que vigilen, acompañen y garanticen la aplicación adecuada de esas reglas, ¿no? Si no, pasa lo que vemos, incluso algunas se adoptan reglas, pero terminan traducidas a un estado malo de cosas, ¿no? Entonces, esa sería mi respuesta. Creo que más que no votar por grupos autoritarios, implica construir opciones diferentes, atractivas. Y segundo, más que adoptar determinada regla o cambio, deberíamos estar pensando en quiénes van a estar detrás del gobierno o atrás de ejercer y vigilar para que las reglas no se perviertan y las reglas buenas en teoría se apliquen bien. Bueno, esto escapa un poco de mi especialidad, así que solo algunas ideas sueltas, ¿no? Algo que mencionó Jorge en los elementos que se pueden rescatar del informe para una agenda ciudadana eran difíciles de encontrar, pero tres cosas que se buscaban era que trabajen para el pueblo, que las autoridades trabajen para el pueblo, que, bueno, hasta cierto grado tengan algo de empatía y que se articulen entre sí. Esa tercera es bien difícil, como que difícil de ver, pero en general, algo que yo rescataría, que quizás no responde a cortos o largo plazo, sino ya también tiene que ver con cómo se ejerce la comunicación desde el Estado hacia las personas, ¿no? Y muchas veces creo que, no sé, el Estado no nos da la impresión de que le importa lo que pensamos o que le importa lo que sentimos, ¿no? Y eso es frustrante, eso genera impotencia, tristeza, preocupación, todas esas sentires que se expresan en este informe preliminar, definitivamente no se van a solucionar con una mejor comunicación, pero eso ayuda, ¿no? Tener una comunicación empática, una comunicación que, ok, no tengo todas las soluciones a mi mano, pero reconozco el problema en el que estás, reconozco que tengo que trabajar mejor en A, B, C, es un paso bastante adelante de donde estamos en este momento. Bien, bueno, eso de votar por los autoritarios, creo que siempre hay que tener presente que, digamos, una de las fuerzas históricas, políticas consistentes de nuestra historia, para la redundancia, es el autoritarismo, ¿no? O sea, voy a hacer una caricatura, ¿no? El partido político más fuerte de la historia republicana, ¿no? El autoritarismo. Ahora, primero, ¿no? Y lo segundo es de que tenemos una ley de partidos políticos que estimula, aceita organizaciones políticas clientelares, caudillistas, ¿no? Son marcas personales, ¿no? Tenemos partidos políticos que realmente son una manifestación personal, ¿no? de los caudillos, ¿no? A mí me gusta, bueno, hay una idea que siempre la transmito, es sobre los locales partidarios, ¿no?
digamos, uno va a la ciudad de Arequipa, de Cusco, de Puno, Juliaca, y bueno, a un visitante cualquiera le puede, bueno, quiero conocer los locales partidarios, ¿no? Los partidos políticos nacionales o regionales. Bueno, no existen, ¿no? No existen. O sea, solamente aparecerán en periodo de campaña, ¿no? O sea, ahí van a aparecer, ¿no? Con todo el marketing político correspondiente, ¿no? Y después vuelven a desaparecer. Es decir, los partidos políticos son hongos, ¿no? Son hongos que solamente aparecen en el momento de las elecciones. Es decir, el sistema está diseñado para que sea así, ¿no? O sea, si yo tendría la posibilidad de tener un partido político actualmente, qué gran satisfacción solamente salir en campaña, ¿no? Y durante todo el periodo, digamos, los 4 o 5 años, estoy escondido, ¿no? Y solo aparezco en campaña, ¿no? Solo hago marketing en el momento de la campaña. Y después, nuevamente, me retraigo. Bueno, y nadie me exige que tampoco me esté expuesto públicamente, ¿no? Entonces, nadie exige, ¿no? Entonces, los partidos políticos tienen que movimientos regionales, ¿no? No solamente partidos políticos nacionales, sino también movimientos regionales, esos que se supone tienen gran aceptación en las regiones, ¿no? Que es una aceptación relativa, ¿no? Porque igual siguen siendo hongos, ¿no? Entonces hay ahí la gran necesidad de empujar a los partidos políticos a una mayor relación con la ciudadanía. En la medida que hay una mayor relación, o sea, empujarlos a la relación con la ciudadanía, a mí me parece que podría estarse atenuando un poco el autoritarismo, ¿no? Porque el líder del partido político estaría, digamos, obligado a exponer la doctrina, a exponer los proyectos, a tener un local partidario abierto, ¿no? Y sabe que el jurado de elecciones, inclusive tiene que ver con esto, con el presupuesto que se le asigna a los partidos políticos, me empuja a que el partido, el local partidario sea abierto, ¿no? Menciono ese punto, ¿no? Que a veces no se conversa mucho, ¿no? El hecho de, digamos, si los partidos políticos están expuestos a la ciudadanía, ¿no? Y el ciudadano de a pie puede tranquilamente, yo recuerdo cuando era niño y me mandaban a comprar pan, bueno, pues a veces no había en la tienda cercana, me tenía que bajar hasta la calle Jerusalén en Arequipa, y bueno, y tenía que ir a La Lucha, ¿no? Que era el ícono de las pastelerías del centro, ¿no? Y La Lucha está al lado del local del Partido Aprista, ¿no? El Partido Aprista siempre estaba abierto, siempre había gente que circulaba, entraba, salía. Bueno, yo no entraba porque la familia no era aprista, pues. Entonces, pero yo veía que era un local partidario que estimulaba el ingreso y la gente ingresaba permanentemente, ¿no? Entonces, pongo esta anécdota personal para referirme a la importancia de que los partidos políticos estén articulados y sean la real intermediación con la ciudadanía, ¿no? Y así ajustar un poco el autoritarismo que incluso en las zonas rurales, como sabemos, siempre está presente esta idea un tanto mesiánica, ¿no? del dirigente que va pues, solucionar los problemas, como también está en el caso del sector rural el tema de la democracia comunitaria, ¿no? Esas decisiones que se toman en asamblea, ¿no? Que a veces sorprenden, ¿no? O sea, 100 familias toman la decisión de votar por determinado candidato y todos votan por ese candidato, ¿no? Que es un tema que también amerita mucha discusión, ¿no? Esa democracia comunal, ¿no? Con sus luces y sus sombras, ¿no? Pasando al tema de conflictividad social que hemos vivido en los últimos meses, con énfasis especial en el sur, si bien vemos que el estallido social ha bajado su intensidad, igual las principales demandas no han sido atendidas. En ese sentido, ¿es posible restaurar el diálogo nacional? ¿Podemos tener una mirada integradora entre la capital y las regiones para reducir las brechas? Es muy difícil internalizar el hecho de que hay dos grandes tradiciones de peruanidad en el país. No es fácil procesarlo, ¿no? Esa peruanidad criollo mestiza y esa peruanidad indígena, quechua, aymara, amazónica, ¿no?
Me parece que en una intención de interculturalización tiene que, o sea, tarde o temprano tenemos que ir hacia eso, ¿no? O sea, tiene que haber el encuentro entre esas dos tradiciones de la peruanidad, ¿no? La tradición criollo mestiza y la tradición indígena, andina, amazónica, ¿no? Claro que en un espacio de monoculturalidad como el que prevalece en el país es todavía difícil hablar de ese encuentro, ¿no? Bueno, tan difícil como que la masacre de Juliaca, ¿no? O sea, entonces la población siente que no solo es discriminada, sino despreciada y todo lo que viene después, ¿no? Entonces, pero a mí me parece que tarde o temprano se van a dar de la mano esas dos tradiciones. Y creo que todos tenemos la responsabilidad de buscar ese encuentro, ¿no? Que es difícil, muy difícil. Es muy difícil entender la tradición andina, amazónica, quechua aymara, con todas sus virtudes y sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, toda esa cosa tan complicada que es la justicia comunal, ¿no? Que tiene digamos, características muy especiales, ¿no? Y que a cualquiera que es un abogado, digamos, formado en la lógica del derecho positivo, afecta, choca, ¿no? O sea, que se tome una decisión en comunidad, ¿no? Entonces, justicia es difícil, ¿no? Pero a mí me parece que llegado el momento tiene que haber ese encuentro, ¿no? Sí, a ver, yo creo que sería súper interesante ver los resultados de estas conversaciones que hemos estado viendo, si en el sur las viéramos ahorita, ¿no? Un poco toda esta dinámica que ha ocurrido a raíz de las protestas, con las consecuencias que ha tenido además sobre la economía de las familias, adicionales a las que ya había traído la pandemia, a los que ya había traído la inflación en general para todos. Hay consecuencias muy serias que dentro del marco de la economía se han generado en lugares del sur, ¿no? En Puno, por ejemplo, la población ocupada ha caído en este segundo trimestre en 11%, que es bastante, ¿no? O sea, eso me hace pensar un poco en si ya se tenía frustración, se tenía impotencia con un sistema que pues no te está jugando a favor, digámoslo así, cuánta más que luego de haber protestado aún peor estemos, ¿no? O sea, yo imagino que hay mucha frustración acumulada que tenemos que vencer y tenemos mucho que conversar y consensuar es un término muy difícil, ¿no? Pero por lo menos aprender a estar pacíficamente en desacuerdo y encontrar puntos comunes, ¿no? La economía, lamentablemente, que es un factor que afecta a todas las familias, pero en particular a las más pobres, y en este momento en particular muchísimo al sur, va a ser un punto que le va a añadir estrés a esa agenda de lograr unirnos, ¿no? Pero hay que tenerlo presente, hay que ver cómo superamos este momento difícil. Obviamente la economía es solamente una parte, pero el sistema político y las autoridades tienen que internalizar lo que estas caídas importantes van a significar en el sentir ciudadano también. Bien, ahí creo que cómo aproximar, hay que tener en cuenta un buen diagnóstico que en los últimos años han tenido un costo también para la posibilidad de acercarse, porque creo que muchas desconfianzas que estaban presentes se han confirmado, ¿no? En los últimos años, en los últimos 3, 4 años, los votantes del sur, la izquierda, los antifujimoristas que consideraban que una opción autoritaria de derecha todavía era posible, me parece que claramente han visto cómo todavía en el Perú los muertos no valen igual, claramente han visto que hay sectores que prefieren mirar de costado, que la prensa no fiscaliza de igual manera, sino que es altamente hipócrita al momento de fiscalizar a un gobernante que a otro, ¿no? O sea, yo me imaginaba lo que se está viendo, por ejemplo, en Naciones Unidas, si hubiese sido Pedro Castillo, teníamos titulares todos los días, ¿no?
Y por supuesto, esto es muy duro, ¿no? No quiero hacer equidistancias porque creo que las muertes tienen un peso especial. Pero la derecha también ha confirmado muchos de sus prejuicios, fantasmas, ya no son prejuicios, ya son confirmaciones. Una izquierda que también puede ser muy autoritaria, una izquierda que prometía técnica y honestidad y que termina estando envuelta en escándalos de corrupción. Una izquierda que también mostró que si no podía ser más autoritaria era porque no tenía la popularidad y la fuerza para hacerlo, como es esas izquierdas como Perú Libre o el mismo Pedro Castillo, ¿no? Entonces la sensación que yo tengo es que para aproximarse partamos de reconocer que hay sectores que han visto en estos años confirmados todos sus prejuicios. Y la idea de que si no me cuido el otro me mata, o si no me cuido el otro me derrota, va a estar muy presente. ¿Cómo salir de eso? Hay mejores formas que otras. En América Latina a veces esta situación lleva a hartazgo, y lo vemos en el informe, cansancio. Ya no quiero que continúe, esta polarización no ayuda en nada. Pero ¿cómo sales de eso? A veces puede ser con legitimidades autoritarias, ¿no? Que no vemos, ¿no? Porque hoy en día uno diría, el principal enemigo para la legitimidad autoritaria es la fragmentación. La gente que cree en la legitimidad autoritaria de derecha está muy concentrada en centros urbanos, Lima. La gente que cree en la legitimidad autoritaria de izquierda puede ser mayor en números, pero carece de poder económico, está en ciertas zonas, ¿no? Pero los autoritarismos en América Latina nos sorprenden, no nacen con lo que conocíamos. No es el monstruo que ya conocemos. Puede ser alguien con un discurso de seguridad ciudadana que venga del norte, pero que tenga vínculos con el sur, por ejemplo. Y esas legitimidades, que hoy día parecen difíciles, imposibles, nos pueden sacar de esta lógica, pero en un camino malo, ¿no? ¿Cuál es un camino bueno, creo yo, o mejor? Construir espacios donde nuevamente retomemos esta discusión nacional que plantea Elan, ¿no? Que ha sido la historia y parte del Perú. Somos diferentes, somos complejos. ¿Cómo nos unimos? Grupos progresistas, el APRA, la izquierda, desde Puno mismo también han salido discursos fuertes de cómo hacer para vivir los diferentes juntos, ¿no? Y creo, espero, explotando suficientes recursos para decir, podemos ofrecer algo diferente. Yo de verdad creo que si no se articula, ante la ausencia de burocracias fuertes, tenemos que volver a mirar a la política, y la forma de reducir estas tensiones, creo, no en la forma mala, sino en la forma buena, es reconociendo estas fracturas, reconociendo la gravedad de las mismas y planteando formas que digan, podemos vivir juntos. Hay una larga promesa de la nación peruana de intentar vivir juntos, que hoy no creo sea un impulso mayoritario, no creo que va a arrasar en las urnas, pero si logras construir 2 o 3 grupos con suficiente capacidad para decir, esta situación es mala, es negativa, es polarizadora, y esconde una economía informal que se nutre de estas debilidades estatales y políticas, pues quizá tengamos la posibilidad de tener algunos espacios de una mejor discusión y control de lo que está pasando. Ya me han dado en la vena del gusto, ¿ya? Porque yo creo que si algo se está haciendo mal, es la prensa. O sea, si algo ha contribuido a destruir espacios de diálogo y de pensamiento crítico, es la forma que viene actuando la prensa a convertirse en un actor político en campaña, ¿no? Y si algo se puede rescatar, ojalá, en forma rápida, ojalá algunos espacios donde se reduzca esas tensiones, siempre con las excepciones que pueden darse, pero como corporaciones, como grupos de interés, y además, porque lo que viene a reemplazarla, los medios alternativos, terminan siendo también mala prensa, terminan siendo grupos fácilmente comprables, que tienen o agendas que caen en lo que puede ser fake news. Entonces, los grupos responsables que existen y están ahí, están atrapados en este cúmulo de desinformación, de actores que se llaman formales y responsables, que actúan con desinformación, y de actores pequeños, minúsculos, que también actúan con desinformación.
De nuevo, acá creo que la receta, para no ser ingenuo, no es creer que va a cambiar esto de la noche a la mañana, pero sí que hay que dirigir muchas energías a construir espacios que por lo menos intenten dar la pelea por un tipo de periodismo diferente, ¿no? Porque también hay un cansancio, creo yo, y lo recogen todas las encuestas, hacia estos otros tipos de medios, ¿no? Hay una enorme desconfianza sobre la información que corroe la posibilidad de tener mejor información, pero que tal vez podría ayudar a construir o intentar construir algo diferente. Esta es una pregunta sobre economía. ¿Cree usted que abrir los mercados podría ayudar a generar más puestos de empleo y permitir la llegada de nuevos bancos a ofrecer tasas de interés más llamativas a la inversión? A ver, es que la economía no está cerrada en este momento, ¿no? No sé si es necesariamente una cuestión de abrir por sí misma más la economía, sino que en este momento lo que no está habiendo dentro de la economía es confianza dentro de quienes tienen que invertir. Puede ser de fuera, puede ser de dentro. Y cuando uno habla de inversión, puede estar hablando de una gran empresa como también de un pequeño emprendedor, ¿no? Y con todo lo que hemos hablado, incertidumbre, crisis, preocupación, ¿no? Si uno se pone a pensar desde un pequeño negocio, voy a ampliar mi local, voy a contratar 3 personas más, lo voy a hacer formal o informalmente, si no sé qué va a pasar mañana, si mañana va a haber otro estallido, si las reglas de juego cambian de un día para otro, es probable que, no que me vaya, pero que no tome decisiones en este momento. Diga, voy a esperar un rato y cuando todo se calme un poquito, tomo las decisiones. Y eso es lo que viene ocurriendo, lamentablemente, ¿no? Y lo que ha terminado haciendo esta incertidumbre es tener un choque importante sobre las expectativas. Las expectativas de qué va a pasar mañana en los próximos 3 meses, en los próximos 12 meses, con la economía se han deteriorado mucho en los últimos años, y esto necesariamente ha traído efectos sobre la inversión privada, ¿no? Y de hecho, hace poquito hubo un estudio que hizo el Consejo Fiscal que mencionaba, ¿no? Que un choque en las expectativas, que puede sonar, ¿qué son las expectativas? ¿No? Pero ¿qué espero que pase mañana, finalmente? ¿No? Puede traer efectos negativos sobre la inversión privada hasta por 8 trimestres, o sea, hasta por 2 años, ¿no? Cada pequeño golpe que le damos a las reglas de juego que terminan implicando que yo no confío en que va a haber seguridad jurídica, o sea, si yo tomo una decisión de inversión, firmo un contrato, me lo van a respetar, no me lo van a respetar, esos golpes en esa confianza tienen efectos de largo plazo. Y si yo decido no invertir, en el fondo también estoy decidiendo no contratar, ¿no? Entonces estamos en una suerte de círculo vicioso. Lo que tenemos que ver es señales más claras desde el Estado de que, no solo desde el Ejecutivo, ahí sí creo que hay que ser bien claros, porque el Congreso también juega una parte muy importante en desestabilizar esta confianza, y tienes a la vez un Ejecutivo que no le hace frente, ¿no? No vemos lo que quizás sí veíamos hace algunos años, que siempre tenías un Congreso un poco más dispuesto a tomar medidas populistas, pero un Ejecutivo diciendo no, observando, no, o sea, debías un poco más de equilibrio en ese sentido. Ahora, quizás en esta búsqueda de supervivencia no hay ese equilibrio. Y eso dificulta mucho que los agentes puedan confiar en el futuro. Y bueno, más aún si le añadimos lamentablemente el fenómeno del niño y las cosas que se nos vienen ahora. Perfecto, muchas gracias. Aquí tengo 2 preguntas que van un poco de la mano. Primero es, ¿la expresión mano dura denota la poca cultura democrática que tenemos los peruanos o a qué haría alusión? Disculpa. Sí, si la expresión mano dura denota la poca cultura democrática que tendríamos los peruanos o más bien a qué haría alusión. Bueno, cuando siempre yo recuerdo que una cosa, disculpen si lo tomo, una mención personal, ¿no? Mi abuelo decía, bueno, mi abuelo pues era un arequipeño autoritario, ¿no? Y decía, la bota salvará al Perú, ¿no? Porque bueno, era la respuesta a nuestros vecinos de 2 cuadras más abajo, que eran los apristas, ¿no? Sobre la para salvar al Perú. Entonces, esta expresión es una expresión que tiene
pienso yo, una gran connotación, se ve por muchos lados, ¿no? Es la misma población, o sea, la necesidad de la población de orden, disciplina, seguridad, ¿no? Pero también está en la misma organización de los partidos políticos y de los liderazgos, ¿no? Entonces, el autoritarismo no solamente es desde las élites, sino también desde la población, ¿no? Y por eso creo yo que el autoritarismo, la mano dura o la bota, es algo que se tiene que superar con el tiempo, con política pública educativa, con política pública en el sector cultura, en la extensión de los derechos, una perspectiva de derechos, incluso de género, ¿no? Territorial, intercultural, para superar eso que yo siempre pienso que está muy arraigado en la población y especialmente en la población del interior, ¿no? O sea, está muy presente ese espíritu autoritario de solución de los problemas de manera, digamos, de manera rápida, contundente, vertical, con imposición, ¿no? Digamos, yo como profesor universitario en la Universidad del Altiplano, digamos, si hago una evaluación de los rectores que tenían mano dura eran los rectores que lograron concitar mayores expectativas y digamos, tuvieron, digamos, una gran base social de respaldo, ¿no? Y quienes son demócratas, institucionalistas, que luchan por la defensa de los derechos y el cumplimiento de la norma, la tienen más difícil, o la tenemos más difícil, ¿no? Porque la solución rápida, vertical, motiva, ¿no? Y cubre ese espacio de incertidumbre, de necesidad de certeza que siempre está presente y alberga la población, ¿no? Y que se nota en las respuestas, ¿no? O sea, hay una conclusión muy importante que el equipo de trabajo llega, ¿no? Esa distancia entre la gravedad de los problemas descritos, los mismos participantes expresan gravedad de los problemas, y del otro lado, la gran debilidad de ofrecer como ciudadano una salida. O sea, es un desfase preocupante, ¿no? Es una brecha que dice mucho, ¿no? Es una brecha trágica, ¿no? Que tiene que ver con educación, con cultura, con tejido social, ¿no? Es muy dolorosa esa cosa. O sea, cuando yo la leía, yo la sentía, ¿no? O sea, el sujeto ciudadano que expresa graves problemas, pero cuando se le presenta digamos, ¿y cuál es la salida? Las autoridades, ¿no? O sea, y ahí viene mucho de este estado premoderno, ¿no? En la cual el ciudadano todavía no está constituido, armado, fuerte, ¿no? Para él ofrecer una salida, ¿no? Que puede ser organizativa, educativa, de política pública. Esa parte del documento a mí me causaba un gran sinsabor, ¿no? Esa gran distancia, ¿no? Aquí hay una pregunta sobre la coyuntura actual. ¿Qué opinan sobre el estado de emergencia para combatir la delincuencia en algunos distritos de Lima? Nos han visto cara de criminólogos. Bueno, es una respuesta simbólica, ¿no? Siempre en criminología la idea de mostrar que estás haciendo algo, ¿no? Y si ese algo es entrar a los buses y pedir DNI, como si los delincuentes avesados salieran tempranito a trabajar en bus sin DNI, pero es una cosa más simbólica, ¿no? Lo que sí lleva a una pregunta, ¿no? Que es complicada, porque todos sabemos que esas medidas no funcionan, pero a la par también sabemos que cualquier política para ser sostenible requiere reconocimiento y que la gente vea que se está haciendo algo, ¿no? A veces el tipo de medidas efectivas para el crimen están muy centradas en actividades que no se ven, ¿no? Entonces, creo que todos estamos de acuerdo que eso no va a funcionar, que tiene un efecto altamente simbólico, pero sí creo que también tenemos que darnos cuenta que para que una política sea sostenible
va a tener que tener efectividad, pero también algún grado de comunicación que la haga evidente para la ciudadanía, que en este momento está reclamando cosas muy drásticas, ¿no? El ejemplo de las motos lineales y las 2 personas, todos los criminólogos salieron a decir eso no sirve para nada, pero inmediatamente mucha gente salía en los noticieros temprano diciendo, pero a mí me asaltaron así, ¿no? Entonces, ¿cómo logramos un balance, ¿no? Un balance en el cual la política sea responsable, adecuada, pero también seamos conscientes que tiene que lograr comunicarse de que se está haciendo algo para que gane cierta legitimidad el asunto, ¿no? Lo malo es que nos vamos por lo fácil y todavía hay muchas otras formas más fáciles que pueden ser muy dañosas que se pueden aplicar. Digamos que eso responde como una respuesta rápida e inmediata del gobierno hacia la ciudadanía. Pero que no va a tener resultados, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es, algunas de las medidas que pueden tener resultados no se van a ver. Entonces, ¿cómo comunicas que estás haciendo algo? Si es que tu trabajo es de inteligencia o de control de mercados, de ciertos mercados ilegales, o de acceso de recursos para la actividad criminal, ¿no? Hay que lograr que de alguna manera lo que hace se vea, ¿no? Aquí hay una pregunta sobre clima. ¿Cómo se pueden categorizar las posibles soluciones ante la crisis climática? ¿Y qué recomendación se daría a los jóvenes para la vocación política, como la persona que transmite la pregunta, que es perteneciente a la Red Mundial de Jóvenes Políticos? Ya, ahora especialista en clima. No, pero a ver, desde la respuesta del Estado, hay varias cosas que está trayendo el tema climático, por lo menos en este momento, ¿no? Por un lado tenemos temor de lo que va a ocurrir por el lado de las lluvias y los daños que eso puede traer en la infraestructura, en los cultivos, obviamente en las personas al final del día, porque se destruyen viviendas, mueren personas, lamentablemente. Y por ese lado, claramente la respuesta es ¿qué ha hecho, qué está haciendo el Estado en este momento por el lado de la prevención y también por el lado de la educación de la ciudadanía de qué puede hacer cuando llegue el momento, ¿no? Entonces, esa es una parte, ¿no? ¿Qué va a hacer el lado climático sobre la infraestructura con todas las lluvias que vienen? También hay un tema de sequía que viene en el sur después. ¿Qué se puede hacer para mitigar? Porque claro, o sea, no podemos detener el clima, claramente. Pero lo que ya sabemos, lo que sí sabemos es que cuando hay fenómeno del Niño, se cae la pesca, se cae la agricultura, se destruye infraestructura, cae la manufactura, se destruyen muchos empleos en el corto plazo, ¿no? Entonces, definitivamente los impactos, yo hablo por el lado económico porque es lo que yo veo, ¿no? Pero hay diferentes maneras de mitigarlos. La prevención por el lado de la infraestructura, ya sabemos qué cultivos en este momento, por ejemplo, el limón es como el caso emblemático al momento, ¿no? Pero hay varios otros cultivos que están teniendo los problemas similares y que vamos a verlos después, ¿no? El mango, la uva, el arándano, la palta, y que no solamente representan un riesgo, bueno, de que van a subir sus precios y va a ser más difícil para nosotros consumirlos, sino también, por ejemplo, para nuestros propios compromisos de exportaciones, ¿no? ¿Qué nos va a generar eso? ¿Cómo estamos adelantándonos a ese problema? Y bueno, obviamente lo que sí creo es que ya nos toca como mundo en realidad, pero bueno, como país también, tomarnos un poco más en serio la agenda de la mitigación de los problemas del cambio climático, ¿no? Porque es un tema que siempre está ahí, pero que siempre lo sentimos como muy lejos, ya llegará el problema, ya llegará, pero nunca hacemos nada tan serio al respecto, y en este momento creo que es donde más estamos viendo las consecuencias que eso trae sobre las familias. Y para cerrar, ¿qué recomendación darían a los jóvenes para la vocación política? Bueno, quiero partir de un dato que tengo muy presente en los últimos 10 años o 15 años en Puno, en la Universidad del Altiplano. No hay federación universitaria, ¿no? No hay federación universitaria, no hay centro federado. Es increíble, ¿no? Se supone que las universidades públicas, ¿no? Y más aún si son universidades del interior, tienen una muy fuerte federación universitaria, centros federados, ¿no?
y hay una profunda despolitización de la juventud, ¿no? Claro, en algunos sectores, ¿no? Porque otros sí mantienen, digamos, este espíritu político, ¿no? Pero a mí me parece que los jóvenes deben dejar de tener miedo a hacer política, ¿no? Hay que hacer política. O sea, y encontrar en la política esos ideales que encierra digamos, de alcanzar el bienestar común, el bien común, el desarrollo, la justicia, la extensión de los derechos, la posibilidad de ofrecer oportunidades para todos, y solamente eso se consigue con poder. O sea, teniendo poder se va a poder extender las oportunidades, ofrecer las condiciones para que el conjunto de la población, especialmente la de menos recursos, tenga posibilidades para una mejor vida, ¿no? Entonces es un asunto de deber ético, de hacer política como un deber ético. Y los más jóvenes lo tienen, ¿no? Digamos, es la reserva, el cliché, ¿no? La reserva moral, ¿no? De una sociedad, las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, hacer política para eso, ¿no? Claro, es difícil, ¿no? En un contexto en el cual los oportunistas son los que hacen política, digamos, estos caudillos clientelistas, ¿no? Son los que crean las organizaciones políticas, ¿no? Pero en medio de todo eso yo pienso que hay que pensar mucho en esos ideales, ¿no? De todas las, pues en términos de historia, ¿no? De la civilización, ¿no? Los maravillosos logros que ha alcanzado tener poder, todo lo que se puede hacer teniendo poder, ¿no? Entonces, yo lo vería por ese lado, ¿no? Muchas gracias por sus intervenciones. Estamos convencidos de que el diálogo descentralizado es una de las claves para conseguir una mayor participación de las peruanas y peruanos en espacios de toma de decisión. Queremos agradecer a Red Pública y a la Escuela de Gobierno de la PUC por haber hecho posible este espacio de encuentro ciudadano por la democracia, así como a todas las personas que nos acompañan en la sala y a las personas que están conectadas a la transmisión en vivo. Esperamos que muy pronto nos podamos volver a encontrar. A quienes nos están acompañando, los invitamos a que se sirvan café afuera del auditorio y que continuemos con este diálogo democrático. Muchas gracias.